Hola, hola, mi gente linda y chismosa de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con energía porque hoy les traigo un vídeo que, prepárense porque vamos a hablar de un romance que sinceramente, yo creo que a muchos nos pilló completamente desprevenidos. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Afra Sarahoglu y Mert Ramazan Demir, esa pareja que surgió de las cenizas de una amistad y que ahora está acaparando todos los titulares. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuáles fueron las señales que quizás ignoramos? Y lo más importante, ¿qué nos depara el futuro para este romance que para muchos es la fantasía hecha realidad? Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo, las parejas del momento, los dramas más intensos y bueno, todo aquello que nos encanta comentar mientras tomamos cafecito con las amigas. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Afra y Mert. Para entender este romance tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar cómo surgió la chispa entre ellos. Afra y Mert, como muchos ya saben, se conocieron en el set de la exitosísima serie turca *Yalan*, que aquí en Latinoamérica la conocemos más como *Golden Boy*. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No me refiero solo a la química en pantalla, que por supuesto era palpable y una de las razones por las que la serie tuvo tanto éxito, sino también a la química fuera de cámaras. Los rumores empezaron a circular desde el inicio de la serie. Los fans más observadores notaron miradas, risas cómplices, pequeños gestos que delataban algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran simplemente buenos amigos, que se apoyaban mutuamente en el trabajo y que disfrutaban de la compañía del otro, pero nada más allá de eso. De hecho, Afra en ese momento tenía una relación con otro actor, Mert Yazghoglu, lo que hacía aún más difícil creer que pudiera haber algo entre ella y Mert Ramazan Demir. ¿Recuerdan esa época? Yo sí, y me acuerdo que muchos fans estábamos divididos. Estaban los que juraban que la relación entre Afra y Mert era pura pantalla y que todo era un truco publicitario para mantener el interés en la serie, y estaban los que en el fondo soñábamos con que ese romance traspasara la pantalla. Pero la vida, como siempre, nos tenía preparada una sorpresa. A principios de este año, se confirmó la ruptura entre Afra y Mert Yazghoglu. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos, ya que parecían una pareja sólida y estable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Poco tiempo después de la ruptura, empezaron a circular fotos y vídeos de Afra y Mert Ramazan Demir juntos, disfrutando de unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Las imágenes eran claras, estaban tomados de la mano, abrazándose, riendo juntos. No había duda, el romance era oficial. La reacción de los fans fue, por supuesto, de euforia total. Las redes sociales explotaron con comentarios de felicitación, mensajes de apoyo y, por supuesto, memes. Muchos se sintieron reivindicados al ver que sus sospechas eran ciertas, que la química que veían en la pantalla era real y que, finalmente, Afra y Mert habían decidido dar rienda suelta a sus sentimientos. Pero también hubo algunos que criticaron la relación, argumentando que era demasiado pronto después de la ruptura de Afra y que quizás había algo oculto detrás de todo esto. Personalmente creo que cada uno es libre de sentir lo que quiera y de opinar lo que le parezca, pero también creo que es importante respetar las decisiones de los demás y no juzgar sin conocer todos los detalles. Afra y Mert son dos personas adultas que han tomado la decisión de estar juntos y si son felices, ¿quiénes somos nosotros para criticarlos? Ahora bien, dejando de lado la polémica, vamos a analizar un poco más a fondo esta relación. ¿Qué es lo que hace que Afra y Mert sean tan compatibles? Yo creo que hay varios factores que influyen. En primer lugar, la química que ya mencionamos. Es evidente que se atraen físicamente y que disfrutan de la compañía del otro. Pero además de eso, creo que también comparten una gran conexión emocional. Han pasado mucho tiempo juntos en el set de grabación, han enfrentado desafíos juntos y han celebrado éxitos juntos. Todo esto crea un vínculo muy fuerte que va más allá de la simple amistad. Otro factor importante es que ambos son personas muy talentosas y apasionadas por su trabajo. Se entienden a la perfección y se apoyan mutuamente en sus proyectos. Esto es fundamental en una relación,
ya que les permite crecer juntos y alcanzar sus metas. Además, ambos son personas muy carismáticas y tienen una gran conexión con sus fans. Esto les permite compartir su felicidad con el mundo y recibir el apoyo de aquellos que los admiran. Pero no todo es color de rosa, claro está. Como cualquier pareja, Afra y Mert también enfrentan desafíos. La fama y la atención mediática pueden ser muy intensas y pueden poner a prueba cualquier relación. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y deben encontrar tiempo para estar juntos a pesar de sus compromisos laborales. Sin embargo, creo que si son capaces de superar estos obstáculos, su relación puede ser muy duradera. Y hablando del futuro, ¿qué nos depara esta pareja? Es difícil predecir lo que va a pasar, pero yo creo que tienen un gran potencial. Si continúan apoyándose mutuamente, comunicándose abiertamente y priorizando su relación, pueden construir un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Además, creo que su relación puede ser una inspiración para muchos de sus fans, demostrando que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta relación? ¿Creen que durará? ¿Los veían venir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito. Para concluir, recordemos que el romance entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan-Demir nos tomó a muchos por sorpresa, pero que a fin de cuentas, es una historia de amor que ha cautivado a miles. Vimos cómo una amistad en el set se transformó en algo más, superando rumores, desmentidos y hasta relaciones previas. Analizamos la química innegable entre ellos, su conexión emocional y los desafíos que enfrentan como pareja famosa. Y sobre todo, celebramos el amor, sin importar dónde o cómo surja. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus opiniones y sugerencias aquí abajo. Y ahora sí, para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y nos vemos en la próxima. Besos. Asterisco 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 asterisco. Y espérense. Porque aquí no termina el chismecito. Después de esa confirmación oficial a través de fotos robadas, la pareja ha estado, digamos, un poquito más relajada con su relación. No es que estén posando para la portada de *Vogue* todos los días, pero sí que los hemos visto juntos en más ocasiones, disfrutando de la vida y, lo que es más importante, luciendo súper enamorados. Uno de los puntos clave en toda esta telenovela, porque vamos a llamarlo por su nombre, es la intensidad con la que *Golden Boy* ha calado en el público. La serie es un boom no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España y muchísimos otros países. La trama, llena de giros inesperados, personajes complejos y por supuesto, un romance principal que te tiene al borde del asiento, ha sido la receta perfecta para el éxito. Y claro, la conexión entre Afra y Mert en la pantalla es innegable. Interpretan a Seyran y Ferit, dos personajes con personalidades muy distintas que, contra todo pronóstico, terminan enamorándose. La tensión romántica entre ellos es palpable y muchísimos fans se engancharon precisamente por eso. Pero volviendo al tema principal, ¿cómo impacta su relación en la serie? Pues honestamente yo creo que la beneficia. Los fans están aún más interesados en ver cómo evoluciona la relación entre Seyran y Ferit, sabiendo que existe una conexión real entre los actores fuera de la pantalla. Es como un plus, un ingrediente extra que le añade sabor a la historia. Los guionistas, por supuesto, no son tontos y seguramente están aprovechando esta situación para crear escenas aún más intensas y emotivas. Y a nosotros nos encanta. Además, la relación de Afra y Mert ha generado un debate interesante sobre la privacidad de los actores y actrices. ¿Hasta qué punto tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos? ¿Es justo que los paparazzis los persigan y publiquen fotos robadas? Es un tema complejo y no hay una respuesta fácil. Por un lado, los actores son figuras públicas y deben entender que su vida estará bajo escrutinio. Pero por otro lado, también son seres humanos y tienen derecho a la intimidad. En el caso de Afra y Mert, parece que han decidido aceptar la situación y seguir adelante con su relación,
tratando de mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. Pero la cosa no quedó ahí. Tras la confirmación no oficial por las fotos de las vacaciones, la pareja tuvo que empezar a manejar la presión de los medios. Recuerdo que las primeras entrevistas después de que el romance se hiciera público fueron bastante incómodas. Los periodistas obviamente querían saber todos los detalles, pero Afra y Mert se mostraron muy cautelosos. Intentaban desviar las preguntas con humor y respuestas generales, pero era evidente que no querían exponer demasiado su relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, han ido soltándose un poco más. Han compartido algunas fotos juntos en sus redes sociales, han hablado sobre su relación en algunas entrevistas y se les ve más cómodos cuando son fotografiados juntos. Parece que han encontrado una forma de lidiar con la fama y de vivir su relación sin esconderse, pero también sin exponerse demasiado. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué opina Mert Yazkolu de todo esto? Pues, hasta donde sabemos, parece que no hay rencores. No ha hecho declaraciones públicas sobre la relación de Afra y Mert Ramazan Demir, pero fuentes cercanas aseguran que lo ha tomado con madurez y que entiende que las cosas pasan. Al final, todos son profesionales y siguen trabajando en la industria, así que lo mejor es mantener una relación cordial. Además, hay que tener en cuenta que Afra y Mert son muy jóvenes y tienen toda una vida por delante. Este romance puede ser el principio de una hermosa historia de amor, pero también puede ser una relación pasajera. Lo importante es que ambos estén disfrutando del momento y que se apoyen mutuamente en sus carreras. Y ahora, hablando un poco más de la serie, *Golden Boy* ha sido un trampolín para ambos actores. Afra ya era conocida en Turquía por sus trabajos anteriores, pero *Golden Boy* la ha catapultado a la fama internacional. Mert Ramazan Demir, por su parte, era un actor emergente que ha encontrado en esta serie la oportunidad de demostrar su talento. Ambos han recibido muy buenas críticas por sus interpretaciones y se han convertido en dos de los actores más populares de Turquía. Pero el éxito no viene sin sacrificios. Las jornadas de grabación son muy largas y exigentes, y ambos tienen que lidiar con la presión de la fama y la atención mediática. Sin embargo, parece que se apoyan mutuamente en todo momento, lo que les ayuda a sobrellevar los desafíos. Y por último, no podemos olvidarnos de los fans. Los fans de *Golden Boy* son los más apasionados y comprometidos que he visto en mi vida. Están pendientes de cada detalle de la serie, comentan cada episodio en las redes sociales y organizan eventos para celebrar el éxito de la producción. Y por supuesto, son los mayores fans de la relación entre Afra y Mert. Los apoyan incondicionalmente y sueñan con verlos juntos para siempre. Así que, mi gente, este es el panorama actual del romance entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Una historia que empezó como una amistad en el set, se convirtió en un rumor a voces y finalmente se confirmó con unas fotos robadas. Una historia llena de pasión, controversia y sobre todo, mucho amor. ¿Qué les depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, estaremos aquí para contárselo todo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta historia de amor? ¿Creen que Afra y Mert están destinados a estar juntos? Quiero saber su opinión. Y recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo chismecito. Besos.